Respecto de la evaluación del desempeño docente. El diseño de la evaluación del desempeño docente y directivo está basado en el perfil, parámetros e indicadores que define la Secretaría de Educación Pública. Esa es la base sobre la cual se diseña la evaluación. La Secretaría de Educación Pública define qué se entiende por un buen docente, eso qué significa para los diferentes docentes y para cada nivel educativo, y con qué indicadores se puede medir si ese perfil se cumple o no se cumple. Al instituto le corresponde validar los parámetros y los indicadores, no el perfil. El perfil lo define la Secretaría de Educación Pública, pero es la base para la evaluación. De ese perfil depende todo lo demás, cómo se desarrollan los instrumentos, cómo se diseñan, todo lo demás depende de la definición de ese perfil. Entonces, como digo, ese perfil define lo que se entiende por lo que es un buen docente y lo que es un buen director. Y esto me consta, el perfil, los perfiles que se han definido para el caso de México, para los docentes de educación básica y media superior, y el perfil para los directores, están basados en la revisión de las mejores prácticas internacionales en la definición de estos perfiles y evidentemente también en lo que es nuestra propia realidad. Aquí tienen ustedes los perfiles, parámetros e indicadores para los docentes de la educación básica. Los pueden ver ustedes ahí, aunque yo les recomiendo muchísimo que se metan a la página de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente para revisar a fondo los perfiles, parámetros e indicadores, porque les digo, aquí está la base a partir de la cual se diseñan los instrumentos de evaluación. Entonces, si ustedes quieren saber respecto de qué se les va a evaluar, los perfiles, parámetros e indicadores son la base. Yo les voy a mencionar nada más los perfiles, no voy a hablar de parámetros e indicadores, pero ustedes los pueden seguir estudiando en la página. Entonces, respecto de, en todos los casos tenemos 5 dimensiones en los perfiles. En el caso de los docentes de educación básica, la dimensión 1 dice que se trata de un docente que conoce a sus alumnos, sabe cómo aprenden y lo que deben aprender. Entonces, imagínense, tiene conocimientos de sus alumnos, tiene conocimientos del desarrollo de los niños porque sabe cómo aprenden, y tiene conocimiento de lo que deben aprender, es decir, tiene conocimientos disciplinares propiamente tales, domina las materias que enseña. A eso se refiere esta primera dimensión. La dimensión 2 dice: un docente que organiza y evalúa el trabajo educativo y realiza una intervención didáctica pertinente. Pues esta segunda dimensión se refiere a la capacidad de hacer planeaciones y a la capacidad de diseñar intervenciones didácticas. La dimensión 3 dice: un docente que se reconoce como profesional, que mejora continuamente para apoyar a los alumnos en su aprendizaje. Entonces, esta es otra de las características de todo profesional que sigue aprendiendo a lo largo de su vida profesional. La dimensión 4 dice: un docente que asume las responsabilidades legales y éticas inherentes a su profesión para el bienestar de sus alumnos. Entonces, conoce la ley y conoce los principios éticos en los que debe basar su comportamiento. Y la dimensión 5 dice: un docente que fomenta el vínculo de la escuela y la comunidad para asegurar que todos los alumnos concluyan con éxito su escolaridad. Entonces, aquí están las responsabilidades de todo docente con su escuela y con los padres de familia, todo ello referido evidentemente a que los alumnos aprendan. Eso es el perfil que después se desarrolla en parámetros e indicadores de los docentes de educación básica. Y bueno, a partir de estos perfiles se señalan cuáles deben de ser los aspectos que se van a evaluar. Pero el primero tiene que ver con el cumplimiento de la normalidad mínima, que ustedes bien saben que es el cumplimiento de la normalidad mínima, comenzando obviamente por la asistencia y la puntualidad, pero pasando también por la colaboración con la escuela, la participación en el consejo técnico, el estar en actividades de enseñanza durante el tiempo lectivo destinado para ello, etc. Un segundo aspecto es
la planeación didáctica, es decir, si los maestros son capaces de planear una clase. Que todo maestro debe ser, independientemente de dónde trabaje, del contexto en donde esté, tiene que ser capaz de planear una clase. El tercero es el dominio de los contenidos que enseña, únicamente de los que enseña, evidentemente, pero tiene que dominar la materia de enseñanza. El cuarto es el ambiente en el aula. Ya me refería yo a esta característica de la práctica docente que implica el poder crear un ambiente de aula propicio al aprendizaje desde el punto de vista tanto pedagógico como socioafectivo. El quinto es la capacidad de desarrollar prácticas didácticas pertinentes. Este es un punto que va a tener ciertas dificultades porque idealmente tendría que ser observado en aula y eso no va a ser posible. Ahorita les digo cómo va a ser medido. El sexto aspecto a evaluar es la colaboración con la escuela, que es muy importante porque, como digo, las funciones del docente no terminan en las cuatro paredes del aula. Y el séptimo es el diálogo que establece cada docente con los padres de familia de sus alumnos, que también es un aspecto a evaluar. Entonces, como ven ustedes, son 7 aspectos a evaluar, que esto nos acerca, digamos, a esta visión de integralidad de la evaluación de la que ya hablaba, de complejidad, de la concepción de complejidad de la práctica docente que hace que también sea compleja la evaluación. Y aquí es cómo se van a evaluar estos aspectos, con qué instrumentos o con qué etapas va a proceder el proceso de evaluación del desempeño docente. Y para el caso de los docentes de educación básica, se prevén 4 etapas y una quinta complementaria específicamente para los maestros de inglés. La primera etapa es un informe de cumplimiento de las responsabilidades profesionales, donde está el asunto de la normalidad mínima, pero también está el asunto del trabajo con la escuela y con los padres de familia. Este es un informe que llena el director de la escuela, donde trabaja el docente, y se refiere al cumplimiento de las responsabilidades profesionales propiamente tales, a la participación en el funcionamiento de la escuela, en los órganos colegiados, y a la vinculación con los padres de familia y la comunidad. Entonces, esa primera etapa la llenan. Es un informe que llena el maestro, el director, pero que es considerada para la evaluación ya del maestro. La segunda etapa es un portafolio de evidencias de enseñanza que el maestro tiene que armar y entregar como tal. Y aquí lo que se pide es que el maestro reúna evidencias de trabajos de sus alumnos, de un buen alumno y de un mal alumno, en el caso de español y en el caso de matemáticas. Eso en sí mismo no es lo que se va a evaluar, sino lo que se va a evaluar es la reflexión que hace el docente de los trabajos realizados por sus alumnos. Es decir, cómo reflexiona el maestro acerca de esos trabajos, qué le dicen esos trabajos al maestro acerca de cómo tiene que modificar su planeación, cómo tiene que enfocar sus estrategias didácticas dado el resultado de esos trabajos de los alumnos. Y por otro lado, el maestro también va a argumentar las decisiones que toma en el ejercicio de la función docente en función de esos trabajos que muestra como ejemplos. Eso es un portafolio que entrega. La etapa 3, esta etapa sí es un examen. Y eso es lo que yo les decía, que lo que se trata de acercar a medir son los conocimientos disciplinares, los conocimientos pedagógicos y la práctica docente. Es donde les decía que idealmente hubiera sido deseable poder observar a los maestros en su práctica, pero no se puede, económicamente es imposible visitar a 1.500.000 maestros en sus propios lugares de trabajo. Entonces, en lugar de eso, lo que se va a hacer es este examen, pero es un examen especial, fíjense ustedes, que es un examen basado en situaciones hipotéticas a las que se pueden enfrentar docentes de diversos tipos en su práctica cotidiana. Entonces, lo que mide son conocimientos y competencias didácticas
que el docente pone en juego en la resolución de situaciones hipotéticas de la práctica educativa contextualizadas por medio de casos. Entonces es un examen de casos que procuran, que esos casos procuran ser parecidos a los que tiene que enfrentar un docente de diferentes tipos en su trabajo cotidiano, y entonces en su respuesta a ese caso se ve si ese docente pone en juego sus conocimientos, sus habilidades didácticas y además sus capacidades de conocimientos pedagógicos. Y por último, una cuarta etapa que también se desarrollará en el lugar a donde se desarrolla el examen, que es la etapa de planeación práctica argumentada. Aquí se le puede pedir a los docentes que planeen una clase, se les va a dar una consigna. Imagínense ustedes que están dando, si es un maestro de primaria, que están dando ustedes una clase de matemáticas de sexto grado, ¿cómo la planearían? Y bueno, aquí fundamentalmente, más que la planeación en sí misma, lo que se va a calificar es la argumentación que hace el docente sobre las estrategias didácticas que eligió y la reflexión que hace sobre lo que espera que aprendan los alumnos, y también se va a evaluar la congruencia con el contexto de su escuela y el diagnóstico de su grupo, que el maestro también tendrá que perfilar. Al maestro se le va a pedir que nos hable de las características de sus alumnos y se relevarán datos del contexto que tanto el maestro como otra información nos va a poder, va a poder proporcionar. Y por último, hay una quinta etapa, que es un examen complementario para la asignatura de segunda lengua, que es inglés, y que se va a desarrollar en una etapa adicional de evaluación que consiste en la aplicación de un examen estandarizado sobre docencia en el inglés para aquellos maestros que son docentes de inglés.